Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos al Festival del Bien Público. Hoy vamos a hablar de la creatividad y la sorpresa. Vieron que cuando hay algo inesperado, se te filtra una sonrisa. Hay algo que funciona mejor, que entusiasma más. Y para hablar, en este caso y en este primer caso, del medio ambiente, del derretimiento de los polos, Greenpeace tuvo una idea brillante que puede terminar hasta con ese malo invencible de la ficción. Mirá qué genial. Their skin is as white as the moon, and their eyes are like blue stars. They reanimate the dead and drag them into their sinister fury. Beyond the wall, they're marching onto the Seven Kingdoms. Soon, in Westeros. Fíjense qué genialidad, como una de las frases más famosas de las series de los últimos tiempos, el invierno está viniendo, la puede reformular Greenpeace con una buena idea creativa, con una buena idea publicitaria y con recursos que creo son mucho mejores que a veces muchas conferencias técnicas y especializadas porque llega a todos. Y ahí está el desafío del bien público cuando tiene buenas ideas de por medio. Ahora lo que se viene es el mismo tema. ¿Y viste cuando amás una película, cuando amás un universo de la ficción? Bueno, eso puede cambiar, eso se puede terminar y hasta los sueños pueden quebrarse cuando el planeta está en riesgo. Se vienen 2 spots de colección. Herbal tea, Captain? Chamomile. There's nothing better than chamomile. Oh, blimey. Oh, shut up, you lazy bastard! Yes? What is it? Iceberg! A what? Iceberg, sir! Iceberg, sir. Iceberg, port side, sir. He calls that an iceberg. More like an ice cube, sir. Back to your stations, now! I swear, it was right there! You watch too many movies. ¿Cuál es tu mirada sobre este spot del Titanic y una advertencia que también juega el humor, la ironía, ¿no? Sí, creo que es una buena referencia de un hecho real y una historia después llevada a la ficción por todos, y que también me parece que ese juego, ¿no?, entre la ficción y la realidad demuestra que la realidad está superando a la ficción con el cambio climático. Nos podemos referir recientemente también lo que pasó con las imágenes, ¿no?, de los incendios en California, en donde mucho se hablaba desde la comunicación de imágenes apocalípticas, y no se queda en eso, son imágenes reales y son imágenes que lamentablemente van a pasar a ser, ¿no?, la nueva normalidad si no actuamos antes frente al cambio climático. Ahora, Thaís, si la realidad supera la ficción y para mal, ¿hay espacio para comunicar estas cosas desde el humor, desde la ironía, como hace este spot? Yo creo que sí, o sea, en el spot está muy bien logrado. También a veces es como llevar la ironía a lo que a mí me gusta decir como medio la honestidad bruta o la honestidad no, al extremo para generar ese choque. Pero mientras se respete también cuál es, ¿no?, la gravedad de la cuestión, me parece que está bien. Yo te diría que veo más
desafíos en la comunicación cuando se relaciona mucho el cambio climático con estas ideas apocalípticas, porque si uno le dice a alguien, ¿no?, como que esto se relaciona con el fin del mundo, medio que entonces es, bueno, ya no se puede hacer nada si ese es el destino. Totalmente. Hablando de especialistas en cambio climático, hablamos con Carolina Vera también. Vamos a sumar su visión, su mirada, su impronta. Una científica argentina, especialista en todo el tema cambio climático, que ha sido un fenómeno en cuanto a que fue destacada en el mundo entero. Y esto tiene para decirnos. La herramienta que utilizó, ¿no? Un tema conocido, puso en énfasis que había algo que faltaba, que era el iceberg, ¿no? En un momento, y creo que eso llama la atención, como que acerca un problema que quizás mucha gente ve que está alejado de una, a esa imagen que uno espera que choque el barco y no ocurre. Y ese iceberg, ¿por qué no está? Porque nuestro planeta está siendo afectado por un calentamiento global producido por las acciones humanas. Hay ahí también en ese spot un uso del sentido del humor, de la ironía. ¿Te parece que es una herramienta lícita para hablar de cambio climático, ese tipo de herramienta? Yo creo que sí, personalmente. Ahí yo he visto, ¿no? Porque eso, como todos y todas, estamos expuestos a esos spots y he visto muchos tremendistas, ¿no? Cosas con relojes, que el tiempo se acaba y eso a veces genera miedo y el miedo paraliza. En cambio, lo que necesitamos ahora es que seamos conscientes de que el cambio está ocurriendo. Entonces esto, si se usa el humor, bienvenido sea. Y el otro es, ahí sí quizás muestra solo que se está produciendo un cambio. No lo liga quizás con que las personas tenemos algo que ver. Quizás eso es lo que le faltaría, ¿no? Pero es muy difícil sintetizar todo en tan corto tiempo, ¿no? Y además decías algo que tiene que ver con que el miedo no es el camino. O sea que si a vos te llamaran para pedirte asesoramiento para una campaña publicitaria al respecto y van con el miedo, ¿les decís que no? Tal cual. A mí me ha pasado en otros programas que me mostraron otros spots y el spot era de este tipo tremendista, ¿no? Y entonces a mí no me gustaron y alguna gente decía, pero ¿cómo? Pero esto es serio, ¿viste? ¿Qué le vamos a dejar? Sí, una cosa es preocuparnos, otra cosa es tomar conciencia, ser responsables, y otra cosa es generar un miedo que a veces lo aleja a las personas, porque uno está viviendo y no se siente amenazado tan directamente, entonces hasta aleja el problema, ¿no? Once a lord in his own country, now he is the lord of the jungle, living a new life in the wild with new friends. Until that day, his life changed when he discovered love. Suddenly, she was in great danger. Will he save her? Perhaps we will never know. Ese spot muestra, o es el resultado, ese impacto, ¿no? Me queda solo un árbol, está la tierra completamente degradada, desierta, alterada alrededor. Eso en la realidad ocurre porque es una combinación del cambio climático que aumenta el calentamiento global, se afectan los ecosistemas, pero también lo liga con otros cambios que hacemos a la tierra, que es un uso, una agricultura muy extractivista, falta de cuidado en el suelo llega a esa situación. Entonces, hoy por hoy hay varias regiones del país que ya están siendo degradadas y en promedio el 70% del planeta, eso lo hicimos en el último informe el año pasado, que ya ha sido afectado de alguna manera, y esto no tiene precedentes en la historia humana. O porque la urbanizaste, porque deforestaste, porque hiciste agricultura de una manera no sostenible.
afectaste cursos de ríos, arroyos, afectaste lagos. Es decir, la actividad humana ya tocó, vamos a decir, de alguna manera el 70% de la zona continental, ¿no? Ahora, si tuviéramos que construir una campaña de comunicación para hablar del cambio climático y de todas estas cuestiones, por ejemplo, ¿estaría bien construir una épica de salvar la Tierra? ¿O qué otras herramientas de comunicación, qué otros sentimientos recomendarías poner en juego? Bueno, el tema de salvar la Tierra más bien es cuidar la Tierra, ¿no? Porque nosotras somos parte de este planeta, ¿no? Y lo compartimos. Lo compartimos con los animales, lo compartimos con las plantas, ¿no? Hay otros ecosistemas. Entonces, nosotros a su vez necesitamos del agua, necesitamos de los animales para alimentarnos, de los vegetales. El desafío es poder decir que nosotros tenemos que poder vivir en armonía con el resto del planeta, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Y tampoco no cuidar por cuidar, sino cuidar hasta inclusive porque es beneficioso para las personas, ¿no? Y si te llaman y te dicen, mira Carolina, estamos armando ya una campaña, anda por la emoción, anda por la épica, anda por la esperanza, ¿por dónde vamos? La épica me gusta. Nosotros como humanidad hemos alterado este planeta de una manera sin precedentes, desde la atmósfera, los distintos elementos, pero también tenemos la capacidad de cambiar eso. Entonces, pero para eso necesitas esa épica, ¿no? Esa convicción de que quiero vivir bien y que tenemos las herramientas para hacerlo. Por eso es un problema más social que tecnológico hoy por hoy. ¿En qué afecta nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se lo explicamos? Yo no le tengo que explicar a alguien que vive en una zona rural cómo su entorno ha cambiado. Porque o ven que ha aumentado o cambiado la frecuencia de lluvias en su lugar, o que ha aumentado las olas de calor, o que ciertas especies naturales ya no están más. Eso se percibe en las zonas rurales de una manera directa. Y cuando me preguntan a mí, las personas me cuentan estas evidencias. Entonces yo me dedico a confirmar, sí, esto se debe al cambio climático, a esto. En cambio, las personas en las ciudades estamos más alejadas de eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vivimos en un hábitat que nos aleja de esa naturaleza. Pero, ¿quién no percibe ahora que cuando es verano y hay las olas de calor, que es típico, hay días de más calor, ahora esas temperaturas son frecuentemente más altas de las que uno tenía una memoria, ¿no? Entonces, eso que era raro antes, ahora empieza a ser más frecuente. Y lo que era frecuente ahora es normal. Bueno, ¿y cómo lo ves desde el punto de vista de su planteo, desde lo que está mostrando? ¿Exagera, por ejemplo, este spot, Thaís? No, en verdad no. Es muy interesante la historia de Tarzán sobre todo, ¿no? Porque fue llevada también a los más chicos y a ese vínculo y a acercarnos sobre todo más como especies, ¿no? Y es mostrar también esto, que en realidad nosotros también somos especies y cualquier cosa que le pase al planeta también nos va a afectar a nosotros. O sea, esto no se trata de que si se deforesta o si se explotan, ¿no?, las selvas al extremo solo van a afectar a las especies animales que viven ahí, sino que también de una u otra forma van a afectar a la manera en la que nosotros nos alimentamos y cómo también nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Entonces, me parece que esa conexión que muchas veces cuando estamos con los pies en la ciudad, ¿no?, nos olvidamos, se logra también a partir de este tipo, ¿no?, de producciones, porque la realidad es esa, es que nosotros también somos especies y en la naturaleza todo es un equilibrio. Cuando alguna cadena de ese equilibrio se rompe, va a tener efectos también sobre las otras partes y nosotros nos vamos a ver perjudicados. Perhaps we will never know. Y seguimos destacando spots que tienen que ver con el efecto sorpresa. Y este tiene que ver con el edadismo, con esa cuestión que desprecia a las personas según su edad, y vas a encontrarte al final de este spot, que es muy interesante, con la palabra de uno de los referentes sobre este tema, que es Carl Honoré. Pasó por el programa y al término de un spot espectacular nos dice qué piensa de estas imágenes. I know what you're thinking.
I'm old, very old. And you might be wondering, how did I get so lucky? Because, as you and I know, old people can do amazing things. We're experienced, and we know how things work. We help in our communities in ways big and small. We're active in life and online. We add billions to the economy. And when it comes to the tough choices, we've got the wisdom to get it right. Oldness, it's everywhere. And if you're lucky, it can happen to you. Sorry, sir. We're looking for someone younger. Un spot muy interesante en cuanto a mostrar que se trata de la experiencia, ¿no? De lo vivido, para poder transitar diferentes situaciones que se plantean. Y fíjense que el edadismo es la tercera razón de discriminación más potente en el mundo. La persona que vamos a recibir ahora es realmente un lujo para el programa. Es un hombre que desde el periodismo ha logrado recorrer esa explicación de lo que es la experiencia, la lentitud, la mala fama que tienen todos estos conceptos, y está con nosotros Carl Honoré para recibirlo en este programa. Bienvenido, Carl, gracias por estar en el Festival del Bien Público. Buenas tardes, mucho gusto desde Londres. Bueno, un placer recibirte y quería preguntarte en primer lugar cuál es tu mirada sobre este spot que acabamos de compartir. Me parece muy bien, muy agudo el spot, porque subraya un problema universal en este momento. Es que vivimos en una cultura marinada en el culto a la juventud, ¿no es cierto? Donde joven es igual a mejor, donde envejecer es visto como una maldición o casi una enfermedad, y también donde ser mayor puede significar ser excluido en todas partes, desde el trabajo hasta Tinder. Y este spot lo demuestra, ¿no? Que este señor, por su edad, por su trayectoria, por su experiencia, trae muchas cosas a la fiesta, ¿no? Tiene mucho que aportar, pero a la hora de sentarse en una entrevista de trabajo, cae el telón de prejuicio, de edadismo de la chica, ¿no? De la persona más joven, ¿no? Y se pierde todo. Y él paga el precio, pero ella también se nota en su expresión. Ella también está pagando un precio. Muy interesante lo que decís, Carl, pero la pregunta es, ¿cuándo cambió esto? ¿Cuándo se dejó de considerar la experiencia y la edad como algo positivo y se lo empezó a mirar con el ceño fruncido? Yo creo que es algo del mundo moderno, ¿no? Ya con la llegada de la industrialización, revolución industrial, etc., ya empezamos a poner más énfasis en la novedad, en la ciencia, en avanzar, en el progreso, ¿no? Mirando mucho menos hacia atrás. Eso, a mi juicio, fue un poco la raíz. Pero en el mundo más moderno, ¿no? Yo creo que a partir de los años 60, realmente en ese momento, a nivel cultural, abrazamos el culto a la juventud. Entonces, todos los aspectos de la juventud, pasando desde la jerga, la ropa, todo, pasó a ser la meta, ¿no? El objetivo, claro, de todas las edades, aparentar y lucir joven. Y eso es algo que se plasmó, a mi juicio, en la cultura en los años 60 y ha ido ganando cada vez más terreno, ¿no? Totalmente. Y el edadismo y la gerontofobia, ¿qué son y en qué se diferencian? La gerontofobia es parte del edadismo, es una expresión del edadismo. El edadismo es un filtro bastante amplio, ¿no? Significa discriminar a base de la edad cronológica de la persona, ¿no? Es juzgar por la edad cronológica. Y la gerontofobia es una forma de hacerlo. Pero yo creo que todos somos víctimas del edadismo, ¿no? Tanto los jóvenes como los de mediana edad, como los muy mayores, ¿no? Somos todos, recibimos golpes del edadismo, porque el edadismo nos pone
a todos en la misma caja, con gente de la misma edad, diciendo que somos todos iguales. Claro. Y implícito en el dadaísmo también es la misma narrativa del culto a la juventud, y es que el envejecimiento es un proceso de puro declive, que es mentira, pero es un poco lo que hemos tragado como sociedad. Oldness, it's everywhere. And if you're lucky, it can happen to you. Y vamos a seguir compartiendo con ustedes muchos spots que tienen que ver con el efecto sorpresa, pero metiéndonos con temáticas mucho más duras, como el grooming, como el abuso sexual, y con esa búsqueda de despertar conciencia. Por ahí vamos y por ahí seguimos después de esta pausa. Y seguimos ahora con spots que tienen que ver con el asombro y la sorpresa para hablar de temas bien serios. Lo que viene a continuación tiene que ver con el mundo del grooming, del acoso vía redes sociales, del cual son víctimas muchas veces y en general los menores de edad. Estas campañas que se vienen, 2 son de Nueva Zelanda, son impactantes, son originales y llaman a la acción con gran capacidad de plantear algo sobre lo cual la Argentina acaba de legislar y tener ley. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt! Matt, darling, there's some people here to see you. So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation. His phone, your phone. Smart TV, projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? No, we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Nah. Hey, Maddie. You right? Okay, Sandra, stay calm. You know what to do here. All right, Maddie. It sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real-life relationships. No judgment. Many young Kiwis are using porn to learn about sex. Keep it real online. Get help and advice at keepitrealonline.govt.nz. Y la verdad es que una campaña impactante y llamativa a partir de un dato que tiene el gobierno de Nueva Zelanda para llevarla adelante, que es que 1 de cada 4 niños menores de 12 años conoció la pornografía en ese país y eso es una razón de gran preocupación. Una campaña interesante, Marcela, no sé tu opinión, pero para comprometer a los padres. ¿Cómo la ves vos? Sí, yo creo que está muy bien hecha. Creo que podemos tensionar para ver, bueno, cómo trabajamos esta publicidad, porque por un lado creo que con los chicos y chicas hay que trabajar en base a lo que es nuestro paraguas de educación sexual integral. Claro. Cómo cuido mi cuerpo, cómo cuido el cuerpo de los demás, hasta dónde el cuerpo es mío y nada más, hasta dónde el cuerpo, hasta dónde me expongo. Por otro lado es el tema de la revolución digital, ¿no? De hasta dónde llegan las cosas que yo hago a través de redes sociales y de internet. Esto, lo que tenemos que pensar es cómo educamos a los chicos para que tengan precauciones en esto, pero después llega un momento que también los chicos y chicas hacen las cosas que saben que no están bien. Cuando entran a la edad de la pubertad empiezan a hacer cosas que saben que no están bien, que ya saben que pueden tener peligro, pero las hacen igual. Quizás sin conocer los riesgos reales, ¿no? Conociéndolos, porque cuando vos les preguntás a los chicos, ¿conocés qué te puede pasar si chateás con un desconocido? Te dice tal cual lo que puede pasar. El tema es que igual después chatea con desconocidos. No pasa por el control. No pasa por el control, pasa por el acompañamiento, pasa por estas herramientas que tenemos que darles para que sean ciudadanos digitales inteligentes en el marco de lo que es una educación sexual integral, claro, que tiene que ver con estos temas. Justamente, en relación a eso, y antes la vamos a compartir, el 40% de los niños y niñas encuestados en Nueva Zelanda, el 40% admitió en una encuesta que se hizo y que motorizó esta campaña, que chateaba con gente desconocida en línea, con los riesgos, como decía Marcela, que eso conlleva. Este es el spot que da cuenta de no sabemos quién está del otro lado de la computadora, no sabemos quién llama a la puerta.
Hey, fam, is Sarah home? She's upstairs. Sorry, who are you? I'm Albert, at LBO7 on Insta. Sarah and I are buddies online. How old are you? Me, 13. Just joined TikTok as well. It's fire. So, what school do you go to? You know, boys high. Hey, Sarah, it's me, Albie, in real life. Lit, huh? I've been practicing that dance we were talking about. You're Albie. Yeah. So good fun to meet you in person, eh? Okay, Deb, you know what this is and you know how to deal with it. Okay, Sarah, I'm not mad, but you and I have to have a bit of a chat about talking to strangers online. Oh, Albie, you're not invited. I'm calling the police. 40% of young Kiwis have online interactions with people they've never met in real life. Keep it real online. Get help and advice at keepitrealonline.govt.nz. Eso es lo que pasa en la vida real. Recién me estaba acordando del caso Micaela Ortega, que nosotros no sabemos el nombre del asesino, que es Fernando Luna, nos acordamos más de ella. Y ese en Argentina fue un caso icónico porque a partir de ahí sale la ley de grooming y a partir de ahí se empieza a tomar un poco de conciencia, pero falta un montón, y más ahora en cuarentena. Así que me parece que está súper bien retratado, y en ese caso, cuando se trata de niños, dar miedo está bien, sobre todo a los padres, que tienen que ser los que le enseñen a los hijos, o los que aprendan más bien, ¿no? Bueno, el grooming, una temática mucho más presente una vez que uno empieza a hablar del tema, ¿no, Marcela? Y también una temática compleja, incómoda para las familias también de abordar. Sí. A ver, el grooming, que calculo que todos ya saben, es los adultos escudándose a través de identidades falsas, tratando de chatear con chicos y chicas para fines sexuales, que pueden llevar a fines físicos, o sea, porque ya el grooming de por sí, si es digital, ya es un delito. Claro. Pero puede llevar además a encuentros físicos con consecuencias muy graves y hasta fatales. Sí. Entonces, por un lado, es muy importante que los padres acompañen a los chicos y chicas, especialmente a los más pequeños, ¿no? Porque los adolescentes, como decíamos antes, ya saben qué sucede en todas estas cosas. Los chicos más pequeños son los más ingenuos, claro, que pueden empezar a jugar con alguien que no saben quién es, que pueden realmente picar algún anzuelo de estos que son tan terribles. Ahora, lo que nosotros no recomendamos, y tiene que ver con la postura del enfoque de derechos, es el control o espiar que hacen los chicos. Creo que es muy importante el acompañamiento, creo que es muy importante el diálogo, creo que es muy importante cuando nuestros hijos e hijas están solos con aplicaciones, con juegos y demás, y nosotros no estamos con ellos, llegar y charlar, que nos muestren, jugar con ellos. Estar atento a los signos, ¿no? Muchas veces los padres dicen si hay un comportamiento raro. Totalmente, si hay comportamientos raros, pero empezar desde lo positivo, ¿no? Bien. A ver qué jugaste, juguemos juntos, entender cuál es la lógica del juego, para entender justamente cuáles son los riesgos reales. Y a partir de ahí, tratar de hacer lo que decíamos antes, todo lo que uno hace como padre de prevención en relación al abuso, a la educación sexual de nuestros hijos, ¿no es cierto? De ver, bueno, ¿qué es lo que yo le digo? Antes le decía a mis hijos, no charles con desconocidos. Bueno, hoy en día los papás y mamás también deberían decir lo mismo en relación a los hijos, no charles con desconocidos porque no sabes quiénes son. Diego, te escucho con tu reflexión al respecto. Estos casos de grooming que aparecen en el comercial, hay un montón y son obviamente gravísimos, pero es como un continuo, ¿no? Es como una escala, porque puede haber casos de grooming donde el acosador es mucho más cercano a la familia, puede haber casos de grooming donde incluso puede ser parte de la familia, y son de hecho casos bastante comunes por lo que estuve investigando. Hay muchos casos grises, ¿no? Muchos casos como que no son tan obvios de grooming, y supongo que lo ideal es estar siempre atento, ¿no? Everything is falling, everything seems so bleak. But you won't change your razor
damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so clear. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop. It's your desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you who you wanna be, what your love is, what you are. Everything is falling, everything seems so clear. Bueno, me decías, ese es interesante. A ver. Me parece que los demás están bien, pero este tiene como una calidad mayor, una creatividad mayor. Sí. Me parece que realmente está bueno porque nos hace pensar a todos, ¿no? Que no solamente del otro lado puede haber, sino que uno también puede generar una identidad falsa. Claro. Entonces, esto es lo lindo de este juego. No es tan lineal, no está el malo y el bueno, sino que hay dos personas que quizás se convierten en otra. Creo que está llevado a un extremo, por supuesto, sí. para hacer la publicidad, pero quizá todos mentimos un poquito. ¿Qué pasa en las redes de citas, por ejemplo? Claro. Todos mentimos un poco, o está permitido mentir cuando uno dice, bueno, es medio loco, ¿no? Que todos consensuamos que se miente, pero que en realidad lo que vengo diciendo desde el principio del programa, que es esto ya está instalado en la sociedad. Todos mentimos un poquito. Nosotros decimos que los chicos y chicas vulnerables en Internet y en las redes sociales son los chicos vulnerables también afuera. Exacto. Porque un chico que tiene herramientas para estar en la vida y para defenderse en la vida, por lo general va a tener las herramientas también para detectar cuáles son los riesgos y para entender cuál es el comportamiento que no lo va a exponer a él a un riesgo. Y del grooming, este universo del cual recién empezamos a hablar como sociedad, pero tiene una gravedad muy grande, vamos a pasar a otro universo también gravísimo, también letal, de los peores, que es el del abuso sexual infantil. Ahora lo que vamos a ver es una campaña que se hizo en Chile, una campaña muy inteligente, muy eficaz y muy dolorosa.
parece que la publicidad es muy interesante porque aborda directamente uno de los temas más complejos y delicados cuando hablamos de abuso sexual contra niños, y es la situación en donde hay un adulto que tiene una situación de poder y que ejerce un proceso de seducción sobre los niños. Entonces, la idea completa de un dulce, de tener algo tan simple y tan al alcance de las manos y tan tentador para un niño o una niña, me parece que está retratado de un modo súper sencillo. Me parece que logra comunicar la complejidad de esa situación sin exponer demasiado y realmente logrando un golpe de efecto enorme sobre los adultos a quien efectivamente va dirigida la publicidad. Si hiciste uno de esos viajes que te cambiaron la vida, el que vas a conocer después de la pausa es uno de esos que nos llaman a la reflexión y a pensar un mundo mucho más allá de lo imaginado. Te prometo que vas a conocer a un personaje admirable después de esta pausa. Te habíamos anticipado que la persona que viene a continuación es quien encabeza un proyecto que partió de un viaje que le cambió la vida a él y a muchos otros. Probablemente también te haga pensar mucho y, ¿por qué no?, cambiar tu vida también. Vamos a conocer el proyecto de La Chata Solidaria y el testimonio de Jerónimo Chemes. Jerónimo Chemes es el responsable de La Chata Solidaria, una ONG que desde 2008 asiste a los pobladores de las zonas más inaccesibles del impenetrable chaqueño, junto a un equipo de voluntarios de técnicos, médicos, psicólogos y educadores. Llevan luz a través de paneles solares, distribuyen agua potable y toneladas de alimentos. El año pasado terminaron el segundo jardín de infantes en la región. Con su cruzada solidaria llevan más de 200.000 kilómetros recorridos. Su lema es: no nos rendimos nunca. Bueno, Jerónimo, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a comprometerte con la actividad solidaria, con el Chaco? ¿Cómo empezó todo? Bueno, es una historia muy personal. En el año 2008 murió mi madre, murió en Australia después de un cáncer bastante largo. Yo fui a Australia muchísimas veces y bueno, finalmente en el desenlace, con la tristeza que uno lleva natural por haber perdido a su vieja, decidí que con todo eso tenía que hacer algo bueno. Por lo cual ella falleció en enero y durante todo ese año yo seguía mis actividades normales. Tenía la empresa, era entrenador de rugby de un equipo y decidí juntar cosas durante el año para llevarlas a fin de año a algún lugar, pero sin la intención de fundar o, digamos, tener un proyecto sólido como lo que hoy es la Chata Solidaria. Claro. Lo quería hacer como una descarga personal. En diciembre cargué mi vieja camioneta modelo 74, tracción simple obviamente, y me fui a esta Resistencia y le pregunté a un conocido dónde quedaba el impenetrable. Y me metí solo, sin saber, con la camioneta con 1.200 kilos de cosas, en lo que hoy es el temible impenetrable chaqueño, que es un lugar increíble y mágico, pero que claramente tuvo un dios aparte, porque realmente no es para meterse así como me metí yo. Y el primer día yo iba casa por casa. Yo lo que no quería es que hubiese intermediación. Yo quería llevar las cosas que tanto cuesta juntar, acomodar, empaquetar. Y verle la cara a la gente. Y ver la cara a la gente y saber que realmente la gente lo necesitaba, no dejárselo a alguien que después decida quién se lo da. Claro, claro. Entonces, bueno, el primer día que me metí, manejé 350 kilómetros en el medio de la nada. Yo no sabía ni dónde estaba. Claro. Porque en esa época tampoco había GPS, no eran tan populares como ahora. Claro. Entonces, más o menos, me fui defendiendo hasta que llegué a la noche, a la mitad del impenetrable en Nueva Pompeya, donde logré dormir. Y al día siguiente me seguí metiendo, ya en un acto de inconsciencia total, porque ya estaba solo, la camioneta estaba golpeada y hacía un calor más de 50 grados. Claro. Aparte, adentro de la camioneta, que no tenía aire acondicionado, era más de 60. Y me desmayé al día siguiente manejando,
Sí, se me apagó la tele y me encontraron y me bajaron de la camioneta y volví en sí como a un par de horas después. Estaba en un rancho con un montón de gente que me miraba, así cuando me desperté. De película, ¿eh? De película, o sea, y ahí me di cuenta de 3 cosas. A ver. 1, solo no se puede. Bien. 2, alguien o algo me dio otra oportunidad, porque fue Dios básicamente. Y 3, tengo que tener la capacidad para volver y organizar algo que funcione y ayude a que esto no pase. Y ahí nace el grupo. Ahí volví en sí. Cuando vi la camioneta, lo que había quedado, dije, esto no llega, pero volví andando a Buenos Aires. Y a partir de ahí, cuando llegué a mi casa, varios días después, acá en Capital, me explotó la cabeza y 13 años después somos la ONG más grande que opera ahí adentro. ¿Qué es lo más conmovedor que te pasó en cuanto a la recepción de la gente a la que ayudan? Bueno, la gente que nosotros encontramos tiene un nivel de olvido que es muy difícil de describir con palabras. No es gente que le faltan cosas, es gente que vive en otro tiempo. Entonces, cada viaje que nosotros encaramos, encontramos una historia que es más terrible que la más terrible que hayamos escuchado. Entonces, yo he tenido gente que me dijo, gracias por hacerme sentir que existo. O sea, es muy difícil darle dimensión en este lugar con todo lo que tenemos a esa frase. Claro. Pero yo la escuché de un señor que cuando yo le entregué la mercadería no quería que me vaya. Estaba hablando como estoy hablando con vos ahora. Me invitó a pasar a su casa, que es un rancho lleno de vinchucas, en el medio de la nada, sin luz, sin baño, sin agua, sin vecino. No tiene un vecino. Y el tipo me dijo, gracias por pasar este rato y gracias por hacerme sentir que existo. Porque pude hablar con alguien. Eso da dimensión al nivel de abandono que nosotros encontramos. Todos los que estamos acá y todos los que están viendo tenemos básicamente los mismos miedos. Tenemos miedo a contagiarte el virus, a perder el trabajo, a que le pase algo a algún ser querido, miedos estándar, como les digo yo. Pero hay un miedo que no tenemos. Miedo a ser comidos. Ninguno de nosotros tiene miedo a que te coma algo, porque estamos en el tope de la cadena alimenticia. Yo conocí gente que se la comieron. A mi mamá se la comió el gato. Y hoy los chicos están solos en el medio del monte. Y te lo dicen con naturalidad. Ese es el nivel de abandono que enfrenta la chata solidaria y esa es la causa por la cual nosotros no levantamos. Bueno, difícil seguir preguntando, ¿no? Y cuando volvés acá, cada vez que volvés, la cabeza se te da de vuelta, ¿no? Sí, a todo el equipo que viaja, cuando volvés no sos el mismo. ¿Y te entiende la gente acá? O sea, todos ustedes tienen familia. ¿Cómo le trasladás eso que a vos te está pasando? Eso es una muy buena pregunta. Me costó muchísimo al principio. El primer viaje fui solo, el segundo viaje fui con mi gran amigo Juan Pablo Gil, que fue al año siguiente, en el 2009. Y mi gran problema cuando volví la primera vez de esta anécdota que te conté era, ¿quién me va a creer? Claro. Pero todo toma otra dimensión. Cambian los parámetros. Los parámetros cambian totalmente y empezás a valorar lo que das por sentado. Esto para nosotros es normal. Agua segura. Agua segura, agua transparente. Bueno, esto es un milagro. Yo vi gente que se puso a llorar porque le di agua limpia. Era la primera vez que tomaba agua que no tenía cosas nadando adentro. Entonces, uno valora eso y lo que hacemos es usar la angustia para seguir creando y avanzando. ¿Y cómo ayudamos? ¿Cómo hacemos para acompañar esto? Bueno, las ONG no vendemos nada y no generamos dinero. Lo que hacemos es vivir de las donaciones de la gente o de las empresas que nos apoyan. Por lo cual, en un año normal, nosotros hacemos 4 viajes. En julio y en diciembre va el equipo médico completo y en marzo, abril, septiembre, octubre va un equipo reducido a hacer cosas específicas. Porque cuando vamos con el equipo médico atendemos más de 1.500 personas en medio de la selva. Es una locura. Montamos un hospital completo con ginecólogas, psicólogas, pediatras, otorrinolaringólogos. O sea, llevamos hasta análisis clínicos. En el momento la gente se puede sacar sangre y hacer muestra de orina. Pero este año, como estuvo el virus, no podíamos llevar ese equipo. Por lo cual, este año la única forma de colaborar, debido a que la cuarentena está vigente, es a través de dinero en nuestra cuenta. En un año normal, sí, antes de viajar, 30 días antes más o menos, pedimos las donaciones que vamos a llevar. Claro. Pueden ser
alimentos, juguetes siempre, puede ser ropa. Depende de cada viaje. Como tenemos una capacidad limitada de transporte, porque usamos camionetas, no podemos usar un camión, no pedimos cualquier cosa todo el tiempo. Este año solamente con dinero en nuestra cuenta, que está en nuestras redes sociales, los datos, con tarjeta o con transferencia bancaria. Y en un año normal, bueno, en nuestras redes sociales se anuncia qué se necesita y dónde se hay que llevarlo. Y de esa manera se junta y se lleva después al Impenetrable. Nosotros somos una ONG que muestra lo que hace de forma transparente y rápida. Nosotros pedimos dinero para viajar, en 30 o 45 días tenés el video con el resultado del dinero que pusiste. Acabamos de volver de poner luz, por primera vez pusimos luz en el Impenetrable, solar, con paneles, baterías y equipos específicos, por primera vez en un puesto sanitario que atiende 300 personas, que no tenía nada. Hoy tienen luz solar como la que tenemos nosotros en nuestra casa. Un programa realmente impresionante en cuanto a cómo la publicidad, cómo la creatividad nos puede ayudar a pensar. Cuando no nos esperamos eso y el efecto sorpresa le da una potencia extra al mensaje. Permite que llegue desde otro lugar y que quizás le llevemos el apunte a un tema que no nos interesaba, que no esperábamos, que no creíamos cercano. Ahí está esa potencia de la comunicación. Y qué decir de Jerónimo Chemes y este proyecto que nos emociona compartir con ustedes. La próxima semana, mucho más del Festival del Bien Público. Chao.